Ahora, di mi nombre. Laboratorio de Investigación de Series. Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series en el quinto episodio de la tercera temporada. Hoy vamos a analizar la nueva serie de Pol Rodríguez en HBO, Rabalear. Y para esta labor tan de barrio contamos con los analistas más comprometidos de este podcast. Le gusta tanto el comercio local que aún dice palabras como ultramarinos o economato. Aurea Ortiz, hola, ¿qué tal? Hola David, perdón, ultramarinos es una palabra absolutamente preciosa, que hay que recuperar como sea. Preciosa, pero ya la decís pocas también. Ya decimos pocas, sí. No quiere decir que tengáis un poco por la edad, pero bueno. No cabe duda, aquí no vamos a presumir de otra cosa. Su mayor temor en esta vida es ser gentrificado mientras duerme. También está Miquel Labastida. Hola, muy Miquel. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y nuestro invitado para este episodio es abogado, investigador y consultor especializado en Derecho Urbanístico y de la Vivienda. Ha escrito en medios como El Diario o El Salto y es socio de la cooperativa El Rogle. Él es Nacho Collado. Nacho, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y finalmente, tomándome una tila antes de hablar de los efectos del turismo, al habla David Breva. Comenzamos. Este podcast contiene spoilers. ¿Los tenemos que echar del barrio, sí o no? Alex, todo esto te lo tomas como un juego y esta mierda es peligrosa, ¿vale? ¿No ves el peligro en todo esto, en serio? Piensa un puto segundo con la cabeza. Vale, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos artículos en el periódico? ¿Qué es lo que estás proponiendo tú, no? Mira, no lo sé, pero tal vez si declaramos Can Moscas local Si emblemático... declaramos Can Moscas local emblemático, ¿sabes qué harán? ¿Qué? Le venderán el puto hotel a un ruso y dejarán 2 azulejos y dirán que es un establecimiento de 1900 no sé cuántos y encima usarán nuestra historia para su marketing. Pues yo esto, amor, no lo acepto. ¿Sabes qué? Que empezamos esto para denunciar la especulación. Claro. No, para aprovecharnos de la gente. Ya, pues resulta que necesitamos dinero. Ah, muy bien. Pues felicidades, porque te has convertido en Claire. Muy bien, pues vamos a hablar de Rabalear hoy, de esta serie española que nos ha tomado un poco por sorpresa, que habla de temas que nos interesan mucho. Y bueno, es la primera serie española de la que hablamos este año y vamos a explicar un poco por qué estamos hablando de ella, qué es lo que nos ha parecido excepcional de la serie, Miquel, aparte de ser la primera serie española, si no me equivoco, en ser seleccionada en la Berlinale. Ah, sí, y que además tuvo muy buena recepción allí. Yo creo que es la temática, ¿no? Una de las funciones o una de las cosas que buscamos los seriéfilos a veces en la ficción es que nos cuenten lo que está sucediendo, que sean un poco testigos, no que sea algo documental, pero que sí de alguna manera despierten el debate sobre cómo es nuestra realidad. Y no cabe duda de que ahora mismo uno de los problemas y sobre todo socialmente que está cambiando nuestra percepción de la realidad es el problema de la vivienda. Pero el problema de la vivienda visto desde muchos enfoques diferentes, ¿no? El problema de acceder a una vivienda, el problema de la vivienda porque está desnaturalizando las ciudades, el problema de la vivienda porque está haciendo a la gente que directamente no pueda vivir para poder pagarse a una vivienda. O sea, creo que tiene muchas connotaciones. Y ahí me extraña que la ficción se haya acercado tan poco de momento o de un modo tan tímido a este problema que no es que tampoco es reciente. Y me extraña mucho que haya pocos proyectos donde se escenifique lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Y por eso, la verdad es que tenía mucha curiosidad y muchas ganas de ver este proyecto, también por quienes están detrás, tanto el creador, Pol Rodríguez, como Saki La Cuesta, que creo que es un binomio que funciona muy bien, y HBO. Bueno, quizá pensando en HBO internacional y en HBO David Simon. Quizá pensaba que podía ser una buena plataforma donde contar cómo está nuestra realidad, ¿no? Es que es una pena que un tema como este de la vivienda, que nos cruza a todos y está, como decías, transformando todo, y que es uno de los grandes males del capitalismo, no se trate casi nada en la ficción española, por lo menos, ni en cine ni en series.
Ahí sí está la película de Juan Diego Botto, En los márgenes, que era muy directamente el tema de la vivienda, y algunas otras donde está En poquita fe, ¿no? La que es una comedia, y hablamos de ella, surge desde esa cuestión, ¿no? Les desahucian, entonces tienen que buscar dónde vivir, pero es llamativo que no se estén dedicando más ficciones a ello. No me refiero a que hagan tesis acerca de la vivienda, una ficción no es su trabajo, es una serie, es otra, pero sí que sitúa a los personajes en esas necesidades, ver cómo esas cosas que pasan afectan profundamente a la vida cotidiana, a las familias, a todo el mundo, cómo eso determina cómo vives y toda la transformación urbana que estamos viviendo, todo el proceso de turistificación, todo el hipercapitalismo en el que estamos, ¿no? Entonces yo creo que destaca eso, destaca porque es buena, esto vamos a decirlo de primeras, aunque algunas cositas a lo mejor podrían estar mejor, pero yo creo que la serie destaca por esto, pero sobre todo destaca porque va al foco directamente, ¿no? A través de un caso concreto, y se agradece mucho. Yo espero que vayan surgiendo más series en torno a esto, porque fue un tema, lo hablamos cuando hablamos de Poquita Fe y de alguna otra, que por ejemplo en el cine español de los años 50 y 60 está absolutamente presente, con El pisito, con El inquilino. Recuerdo que El verdugo comenzaba todo el tema del verdugo, porque el tipo se hace verdugo para poder acceder a una vivienda. Era un tema esencial en la España del desarrollismo, donde había una carencia de vivienda brutal y era un profundo malestar social, y que en aquellos años del franquismo, desde el punto de vista de la comedia, aunque no siempre eso se tratara, y que ahora con la que tenemos esté como tan ausente, o veamos esas viviendas increíbles en las que viven los protagonistas de algunas series españolas que dicen, hombre, no puedes vivir en esa casa, no somos Friends, no te lo ha dejado tu abuela. Me ha llamado mucho la atención, entonces yo creo que la serie yo la agradezco mucho, y además que les haya salido bien en general. Sí. Bueno, quizá como es una herida tan abierta ahora mismo, ¿no? Es difícil hablar directamente sobre el tema, y a veces pasa que cuando intentas hacer ficciones hablando sobre algo tan lacerante, es difícil tener una mirada un poco compleja, ¿no? Y un poco, bueno, luego hablaremos de eso. Esta serie consigue complejizar el tema, no hace una historia de buenos y malos, que sí, pero y creo que sí que hay algunas otras series o películas en las que, aunque no se trate del problema, has dicho Poquita Fe, hace poco, es que no recuerdo el nombre, pero una película es una serie que son 3 hermanos que uno es rico, el otro es son 3 hermanos que tienen ahí como una discusión por la herencia. La película de Carmen Machi, la de Carmen Machi, Joaquín Javier Cámara, ahora me acordaré. Sí. Los justos. Los ¿no? justos. Y no trata del problema de la vivienda, pero sí que se ve, ahí, ¿no? Es como que poco a poco va entrando en el contexto de todos los relatos sociales, porque no puede ser de otra manera. Es que entra porque está, hay que decir, forma parte de nuestra realidad, de la mayoría de la gente. Alguien tiene cercano un caso o algo así, ¿no? Y hablar de ello, pero es verdad que le está costando, porque como decía Miquel, no es un tema de 2026, que es un tema que llevamos ya muchísimo tiempo. Y que sobre todo yo creo que va más allá del caso personal, o sea, quiero decir, cómo esto está cambiando las ciudades, cómo esto está cambiando la sociedad, cómo está cambiando las situaciones laborales, o sea, creo que más allá del caso personal, creo que es algo que va a marcar a la sociedad de nuestros días. Y no veo que la ficción esté recogiendo el testigo de esto. A mí me da la sensación de que no, pero que no solo pasa en España, Quiero decir, claro, esto es un problema mundial, y internacionalmente también nos cuesta encontrar ficciones donde entendamos o se aproximen a este asunto. Sí, yo creo que es global, o sea, la carencia, porque si te pones a pensar en series que lo han tratado, es verdad que estaba esta Noruega, creo que era de The Architect, ¿no? que hacía como una especie de parábola también, y era muy interesante, pero no hay muchos ejemplos, y de lo que sobre todo no hay muchos ejemplos, y es verdad que nosotros muchas veces sacamos pecho, ¿no?, de que las series están tratando temas de actualidad mucho antes incluso que el cine y que otros medios, porque tiene esa capacidad para estar presentes. En este llega un poco tarde, yo creo, y sobre todo de lo que no hablan a lo mejor es de, como decía Nacho, o sea, de la herida de ahora, o sea, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en Antidisturbios comienza con un desahucio, porque en aquellos momentos eran los desahucios como el tema principal, pero
pero que estén hablando de la situación de la vivienda de hoy, eso ya es más complicado de encontrar, aunque yo creo que sí que va saliendo en series, sobre todo de autores más jóvenes o de autoras jóvenes, porque en Yo siempre a veces Yo siempre a veces sí que está el tema de la precariedad y la dificultad porque el tema es la precariedad en este caso en la serie. Claro. Es un tema, y si tú hablas de precariedad tienes que hablar sí o sí del problema de la vivienda, que es la base fundamental de eso. Y no recuerdo si no, pero es que ahí va mucho más allá. O sea, quiero decir, en esa serie hay una madre que no puede desarrollar la maternidad ella sola, principalmente porque no tiene un lugar donde desarrollarla. Claro. O sea, tiene decir, se tiene que refugiar en casa de sus padres, que claramente no le comprenden, no entienden su estilo de vida, o en casa de una pareja con la que no quiere estar. Quiero decir, es que el problema de la vivienda lleva a eso, lleva a que haya gente que esté en sitios donde no quiere estar, o incluso en sitios donde pueda estar en peligro. O sea, quiero decir, por eso digo que es un tema es complejísimo y que ayudaría mucho que la ficción se aproximase a estas realidades, porque a veces la ficción tiene esa cuestión movilizadora, que no es que sea necesaria, desde luego, porque hay otros tipos de estímulos movilizadores, pero yo creo que hace bien, porque genera debate, porque crea conciencia. Y está interrumpido, está bien. Sí. No, pero yo creo que sí que hace falta, aunque haya otros medios, y tenemos aquí una persona, Nacho, que conoce perfectamente esos medios para denunciar las situaciones. Pero, por ejemplo, pienso en lo que pasó con la película En los márgenes, con la película de Juan Diego Botto. De pronto el debate volvió a reavivarse, porque claro, es verdad que Juan Diego Botto, Penélope Cruz y Luis Tosar, que son rostros súper conocidos, se patearon todos los medios de comunicación, hasta la radio más pequeña, para ir a contarlo, porque son, además de artistas, pues eran muy militantes de la cuestión, y eso y la película de pronto volvió a poner, y de pronto salían un montón de mesas redondas sobre el tema, y de pronto se utilizaba la película para hablar. Cierto que luego, cuando acaba un poco la ola, ¿no? Se acaba un poco esto, pero yo creo que sí, las ficciones cumplen esto, sobre todo porque ponen rostro. Esto es terrible decirlo, porque los rostros los tenemos a nuestro alrededor, de la gente afectada, pero es verdad que es el papel del cine, de las series, que ponen rostros, historias concretas, como hace esta serie, que habla de una familia concreta, de personas que en sus circunstancias les pasan cosas y lo que sucede les obliga a vivir de otra manera o a plantearse un montón de problemas éticos y cuestiones que igual no se habían planteado nunca. Y yo creo que eso es importantísimo, por eso me parece relevante que se haga, y tampoco creo que haga falta que una ficción lo cuente todo. O sea, va a estar, no sé, obviamente aquí hay muchos temas, lo vamos a ver, ¿no? Hay un montón de temas en esta serie que van saliendo, no hace falta, y tampoco haces un tratado de sociología, ni es nada de eso, es una ficción, pero que permite eso, poner rostro y que se entiendan a lo mejor algunas situaciones, que alguien se ponga en la piel de una persona migrante, por ejemplo, si no se lo ha planteado nunca, de lo que se supone, o de la madre que decíamos antes de esta serie, de ahora qué hago con mi hijo y dónde lo crío porque no tengo casa, ¿no? Que pues la gente que tiene casa igual no se plantea que esas cosas suceden, y algo tan elemental como dónde duermo y dónde pongo la cuna de mi hijo, qué hago con él. Entonces yo creo que sí que es importante que se haga y que cada una trate desde la perspectiva que quiera y con los personajes que quiera, ¿no? Y además de esa finalidad de denuncia o de crítica, también, ¿no? En los relatos culturales y en nuestra época el audiovisual es principal, de recoger lo que pasa en el mundo, y que la gente vea, o sea, entienda y se vea representado y entienda que su problema o sus dificultades o su precariedad residencial o su alienación residencial no es una cuestión particular, sino que es un elemento de nuestra sociedad. El tema de la vivienda, lo decías, es transversal, es un tema que ataca a tu intimidad, es un tema que configura las ciudades, es un tema que configura el propio ejercicio de la democracia. Es imposible, a mi modo de ver, es imposible pensar en una democracia real sin una buena garantía habitacional y encima en el lugar, ¿no? En un lugar concreto. Claro, yo creo que la parte es muy interesante en este caso por dos cuestiones. Una, porque sabemos que está basado en un caso real, lo cual de alguna manera nos hace empatizar más o de alguna forma verlo más referente, y luego porque pone nombre a los espacios. O sea, estamos hablando del Raval, con lo cual que es un barrio que, aunque se localice en Barcelona, todos tenemos como muy bien dibujado y sabemos lo que representa y lo que ha sido y cómo es, y que se puede trasladar a otras ciudades. O sea, quiero decir, todo el mundo puede pensar el cuál podría ser el Raval de Madrid. Pues
posiblemente Lavapiés, y el Raval de Valencia, Estamos en él. que estamos en él nosotros, grabando este podcast, que es grabando en él, sí. que es Ruzafa, y bueno, podríamos hablar también del Cabañal, seguramente. Sí, vamos a ir desgranando todos esos temas que aparecen en esta serie, que son todos muy interesantes. Me hace gracia que le habían definido en unas entrevistas que vi la serie como una mezcla entre Guerin y The Wire. Y está bien, ¿no? Y precisamente teníamos preparado como hablar un poco de las vinculaciones con David Simon. Yo no había pensado en lo de Guerin, pero es que es muy obvio, ¿no? Claro. Él sí que lo tenía en la cabeza. Sí. Claro. Hombre, pero es que será Guerin ha hecho la obra fundamental, claro. que es En Construcción, que hablaba del Raval, ese documental extraordinario que habla de esa transformación en el Raval más de 20 años. Que fue muy sorprendente y hace 20 años, o sea, que ya se la veía, la vimos como una gran obra y muy llamativa hace 20 años, pero cómo ha crecido y qué importante es hoy esa obra. Me parece como un documento fundamental, como la transformación de Raval de aquellos años, que además era como la vivías, ¿no? Porque es un documental grabado a pie de calle en el que prácticamente lo estás viviendo. Y eso efectivamente lo tenía en la cabeza, siendo alguien que ha vivido en el Raval, pues eso lo tienes que tener en la cabeza. Pero sí que es verdad que lo vi y que enseguida lo pensamos nosotros también, lo vinculamos con David Simon, con la obra de David Simon, por aquello de ser una serie social y ser una serie política con personajes complejos. Entonces en algunas entrevistas le han hablado de The Wire, pero yo la veo incluso más como la de Show Me a Hero, la del alcalde de Nueva York, que sí que me parece como que además ahí sí que hay mucho discurso sobre el tema de la vivienda, con los pisos que se construyen y todo eso. Sí. Muy bien, pues podemos contar un poco, si queréis, antes de empezar a analizar la historia que decía Miquel. Miquel, yo creo que tú te la sabes. La historia real de esta serie parte del restaurante familiar que tenía Paul con sus padres, que se llamaba... en realidad, aunque claro... Sí, que tenían sus padres, sí, realmente. El Can Lluís, ¿no? Can Lluís formaba parte de su vida. Y básicamente es un poco el inicio de la serie. O sea, quiero decir... llega un fondo buitre, se hace con el inmueble donde estaba alojado, que era un restaurante de 90 años. Sí, es que es tal cual lo que sale en la serie, claro. Esto es de toda la familia. Bueno, muchos más años, o sea, yo creo que era heredado de hasta 3 generaciones habían pasado por ese No, y de hecho el nombre es porque le llaman popularmente Can Mosques. Sí, porque ponían en la entrada, creo que era el bacalao, ¿no? O algo así, entonces se acercaban las moscas y era eso, o sea que el nombre es tal cual. Claro, totalmente. Y él empieza a ver ahí una película. O sea, él dice, esto tengo que contarlo de alguna manera, lo que estoy viviendo. Y a medida que él empieza a investigar para no quedarse solo en su caso personal, y empieza a pensar en el barrio y empieza a hablar de todo lo que está pasando con otros edificios, que aunque no le esté pasando a él personalmente, sí que quiere contarlo, pues ve que toma otra forma, y es cuando decide hacer una serie de 8 capítulos. En principio había pensado, aunque luego por indicación de HBO se queda en 6 capítulos. En principio creo que iba a ser la idea original, en una película. Sí, pero vale, sí, claro. Sí. Luego es verdad que tratar... No, ahí no te he escuchado. No pasó nada. Es verdad que tiene muchos temas ahí para tratar. Cuando él empieza la investigación, y sobre todo porque no se quiere quedar en el caso personal, en su caso personal, y empieza sobre todo a pensar en la conciencia de barrio, ¿no? De qué está pasando con la transformación de todo el barrio, y quiere ir un poco más allá, y empieza a investigar cosas que no le atañen personalmente, aunque las tiene justo al lado, y entonces es cuando ve, bueno, pues que tiene un desarrollo mucho mejor si es una serie. Sí, contaba que habían estado en tiras y aflojas con la empresa como 6 años, y que aprovecharon en 2020 la pandemia para desahuciarles en ese momento, ¿no? Y bueno, que lo que él construye, ¿no? Que eso no sé si has dicho la palabra, pero lo que construye y quería construir en esta serie es una venganza. Es decir, lo ha repetido varias veces, una venganza narrativa y audiovisual. Hay muchas ficciones construidas sobre esa idea de venganza, vengarte a través de la ficción de aquello que en la realidad no has podido. Claro. Y también ha dicho que eso, como que
que digamos que lo que hay reflejado luego en la serie de su realidad son los primeros 30 minutos de la serie, y que luego ya es ficcionado, ¿no? ¿Qué va a decir? Claro. Sí, o sea, Imagínate que se que lo no. guardará para él, si no, porque... Sí, porque igual si hizo algo de lo que ahí hace la familia, igual conviene que no lo cuente. No ha prescrito todavía. La idea... Hay una cosa que decía él, que durante mucho tiempo estaba desarrollando guiones, se lo enseñaba a amigos y todo, y que creo que tiene mucho que ver también con el tema que hablábamos al principio, y todos sus amigos decían, nadie te va a producir esto. Ya. Yo creo que tiene mucho que ver, porque no hay tantas ficciones, porque posiblemente no hay mucha gente que Hombre, quiera eso está producir claro, estas eso ficciones. está claro. Hay un problema, efectivamente, que tiene que poner el dinero para que se cuenten estas historias. A lo mejor no está tan interesado en que... Sí, a lo mejor tiene dinero en algún fondo buitre y todo. Sí, Muchas de estas sí, o grandes bueno, puede tener empresas. alguna vinculación, o simplemente eso. no quiere tener quebraderos No tiene ganas de molestar. de cabeza. Claro, A los yo poderosos. justo pensaba eso, ¿no? Cuando decíamos la falta de ficción, es que el que pone el dinero para la ficción no tiene esos problemas. Vive en esas casas Efectivamente. súper chulas de suelos de madera, techos altos, ¿no? Sí, o no quiere tener problemas. Y luego hay otra realidad, y es que el audiovisual está construido desde un discurso bastante burgués, porque la gente que se dedica al cine y a las series todavía sigue siendo una clase un poco privilegiada. Entonces, bueno, pues es más complicado posiblemente que esté en su imaginario. Pero desde luego el problema de la producción, él lo decía, o sea, al final yo creo que es una cosa como tan alarmante, ¿no? que es como imposible huir de esta realidad, pero que todo el mundo a su alrededor que se dedica al cine le decía, esto no te lo va a producir nadie. De hecho, en la serie, mientras van pasando los capítulos, se va viendo cómo va recogiendo esa crítica justo a esa mirada burguesa, incluso de los que tienen el problema, ¿no? Porque hay muchos niveles en la serie. Claro. Está la familia catalana de toda la vida, que son unos currantes, son clase working class, clase popular total, pero hay mucha gente por debajo y mucha gente por encima, ¿no? Y está bien como la conversación, no sé, supongo que aquí estarán permitidos los spoilers. Sí. La conversación creo que es del final del chico de soja con él, es desgarradora, pero es completamente cierta, ¿no? Es bueno, ¿y por qué tengo que estar contento, no? ¿Porque me has contratado? Pues, Claro. Estoy trabajando para ti, ¿no? A veces nos olvida, yo soy trabajador y te estoy aportando a ti, no tú a mí. O la vez cuando, creo que es la primera vez que van a la casa cuando la han ocupado o van y les están informando, y cuando se van dice, joder, les habremos parecido unos pijos. Dice, bueno, es que para ellos somos unos pijos. Que lo somos, ¿no? claro. Eso es muy interesante porque es claro, depende de dónde lo mires, de dónde nos mire cada uno de nosotros, pues somos muchas cosas. Que ellos no lo son, porque es verdad que son clase trabajadora, han tenido ese restaurante siempre y obviamente no son gente de lujos, es obvio, y son gente muy del barrio, pero claro, visto desde otros lugares, claro, son privilegiados. El protagonista es un astillero Efectivamente. que luego dobla la jornada en el restaurante de la familia, o sea... Así es. Muy bien, y luego también hay que comentar la participación, porque es verdad que es una serie de Paul Rodríguez y que es verdad que es una historia muy personal suya, pero aquí tiene varios colaboradores. El más importante, desde luego, Isaki Lacuesta, ¿no? Que ha codirigido los episodios de la serie, y también ha participado en el guión, con bastante gente. Hay otros 5 guionistas, ¿no? Aparte de Isaki Lacuesta está Isabel Campo, Isa Campo, Edu Solá, Alfredo Pérez Fargas y Roger Darnés, ¿no? Entonces cada uno más o menos guioniza uno de los episodios de la serie, ¿no? Es un equipo grande y en el que también tenemos que contar a Justin Webster, que algunos os conoceréis por haber dirigido el documental Muerte en León, pero tiene también bastantes otros. ¿Qué tanto nos gusta? Que tanto nos gusta a Miquel y a mí, y que le ayudó sobre todo en la investigación, porque se ve que él había trabajado de joven en Goldman Sachs y esa parte la conocía, y aparte, bueno, conoce muy bien el Raval y todas las asociaciones y demás, y le ayudó bastante también con la documentación, que luego, como comentaremos, también es muy importante en esta serie, que es él es Paul Rodríguez está muy en contacto con las asociaciones del Raval, que comentaba que era como uno de los barrios con más asociacionismo de Europa, que tenía, siendo un barrio que en realidad, los que hayáis estado allí sabéis que es pequeño, porque es un barrio que no es muy grande, tiene una gran densidad de población y mucho asociacionismo, que eso también influye, ¿no? Para lo que vamos a ver. Me llaman la atención 2 cosas de ahí, de la presencia de tantos guionistas. Lo comentamos mientras preparamos el podcast, que claro, es una serie de 6 capítulos, de 6 horas, de algo menos de 6 horas. De una historia muy personal. Una historia muy concreta y muy personal, y que hagan falta que se lo hayan planteado con tantas
miradas diferentes, porque yo creo que la mirada de Eduard Solá es diferente de la de Isaac y la Cuesta, bastante claramente a poco que veamos su obra. Sí, sí. Me llama la atención porque creo que la serie sí que tiene una unidad clara, no se aprecia eso, no hay como saltos, ¿no? Que digas de punto de vista, ¿no? Y cosas así, pero es llamativo, ¿no? Que haya tanta gente. Y luego la presencia de Isaac y la Cuesta, es que claro, Isaac y la Cuesta es un cuasi discípulo de José Luis Guerín, y él ha desarrollado esa mirada documental muy particular, está muy directa, muy de ir bueno, como esta forma de rodar también. Entonces, claro, la impronta de él es muy grande en la serie, en su cine tiene muchísima personalidad y es uno de los grandes referentes del documental, aunque no solo ha hecho documental, pero ha hecho eso, ha hecho muchas, las que son ficción están inspiradas en historias reales y siempre en ese acercamiento a la realidad. Entonces yo creo que la impronta de Isaac y la Cuesta es muy grande en la serie y se le puede llamar una obra de Isaac y la Cuesta dentro de su filmografía realmente. Sí, a mí también me llama la atención, debo decir, porque como que acostumbramos en este tipo de miniseries a ver como de un creador como que hace casi todo, ¿no? Claro. En las últimas de las que hemos hablado y en la mayoría, cuando son series tan pequeñas y sobre todo como una historia tan personal, normalmente suelen ser como muy de todo, lo hace todo, sino la dirección y el guión, por lo menos el guión al completo, ¿no? Y es un poco extraño en este sentido. Es llamativo. No es habitual, por lo menos, vamos. No. Pero de todos modos, en su favor hay que decir que la serie está muy compensada, que en ningún momento ves que un capítulo esté escrito por alguien, o sea, y sea disonante con el siguiente. Es verdad que todos conocían muy bien el caso familiar, son gente que están muy vinculadas al creador, que creo que eso es importante. Se habló mucho de lo que se quería contar, quiero decir, en comunión, hasta que cada uno llegó, o sea, que tenía muy clara la idea que quería contar y ellos, pues bueno, sirvieron de herramienta, ¿no? Para vehicular el relato. Entiendo que estará todo ya muy, el mapa de tramas, todo, o sea, todo estará como muy claro, ¿no? Muy bien. Yo como espectador, sin saber del tema, sí que cada capítulo me daba como un aire, ¿no? Sí. Y ahora que estás diciendo lo de los guionistas he dicho, ostras, pues tiene sentido, pero no veía superposiciones, no veía conflictos, pero sí que veía que en cada capítulo estaba viendo un capítulo diferente, claramente, ¿no? Es como, y eso, la verdad es que eso me gustaba, porque me ponía como, no sé... Sí, probablemente ha sumado todo eso, yo creo, para la serie. El hecho de que haya tantos guionistas, tantas miradas distintas, que además se han dedicado, pues que yo creo que Eduard Solá ha escrito los dos últimos, ¿no? Y no hay que cada uno escribe uno de ellos, entonces, bueno, es una manera de trabajar bastante particular, pero sí que ha funcionado, sí. Muy bien, pues vamos a escuchar el primer corte y seguimos hablando de la serie. Mira, ha pasado algo, y es que los Clarisó han recibido una oferta de un fondo de inversión que es un poco más alta que la vuestra. ¿Qué quieres decir? No tenemos la exclusiva, ¿no? Bueno, hay cosas que no se pueden prever. Bueno, Cristóbal, que firmamos la semana que viene, ¿no? Sí, y yo quiero que firméis. Ah, vale. Por eso les he frenado un poco, para que podáis hacer una contraoferta. ¿Entiendes? ¿De cuánto es su oferta? Es de 1.400. ¿De 1.400? No, Cristóbal. No, tú sabes lo que me ha costado a mí llegar a 900. No, vale, pues ya está. Coño, no me jodas ahora. Escucha, tenéis 3 días. No lo puedo alargar más. Lo siento, pero esto va así. Muy bien, pues vamos a hablar de varios de los temas de la serie, de Rabalear. Hay muchos y muy interesantes, la verdad. Aquí es donde Nacho nos va a ayudar un montón para entender también un poco cómo funcionan todas estas cosas. Lo primero de lo que queríamos hablar es un poco de la representación que hay de los fondos de inversión, de los fondos buitre que también se llaman, y de cómo es ese modus operandi, ¿no? Que tienen, y cómo está reflejado ¿Tú cómo has visto que está reflejado en la serie, Nacho? A ver, a mí ahora en el corte se escuchaba al protagonista, al personaje este de la inmobiliaria, que es Cristóbal, Cristóbal, Sergi López, que es, bueno, no, te pone mala sangre, totalmente, mucha canalla, y es
pues es una persona que es del barrio, que conoce a la gente, que conoce a casi todo el mundo, que es, bueno, pues es un señor amable, que se lleva bien con él, pero se lleva bien hasta que tiene que dejar de llevarse bien, ¿no? Claro. Y esa representación que es el del agente inmobiliario, me parece que está muy bien hecha. Me parece que está muy bien hecha porque yo llevo trabajando en temas de vivienda 12 años, he estado en movimientos sociales en temas de vivienda y muchas veces he tenido la impresión que es el agente clave en todo esto, el mundo de las inmobiliarias y tal, ¿no? Es como el engranaje que recoge los intereses de los grandes fondos de inversión y los baja al barrio y los esparce por ahí y consigue que otros propietarios que tienen una vivienda en alquiler porque la heredaron pongan también a 1.500 euros en el alquiler y consigue que actualicen el precio, que echen, ¿no? Y mucha gente que nos esté escuchando, que viva de alquiler o haya vivido de alquiler, seguro que ha conocido la historia de yo me llevaba súper bien con mi casero hasta que de repente ha ido a una inmobiliaria y me quiere subir el alquiler a 1.000 euros y ahora ya no quiere hablar conmigo, ¿no? Y esto es, en la serie me gustó mucho que lo retrataran muy bien, ¿no? Bueno, muy bien, que lo dejaran muy claro, que este señor, que luego en uno de los últimos capítulos, en el último capítulo, Alex, el protagonista, le viene a decir, pero si tú eres un mierda, si tú eres uno de los le viene a decir, tú eres uno de los nuestros, te están utilizando, jodiéndonos a todos, y te estás jodiendo te estás hundiendo con el barco. Ese momento a mí me pareció especial porque refleja ese punto de aterramiento que necesitan esos grandes fondos, esa gran financiarización de la vivienda para aterrizar en el lugar, porque al final la vivienda es el lugar, ¿no? Luego, el tratamiento que hacen del fondo de inversión. Y de ese personaje. El personaje femenino que se llama Claire. Claro, aquí ya se sale de nuestros radares. Aquí yo creo que habrán tenido que ficcionar más, porque, bueno, si uno de los guionistas ha trabajado en Goldman Sachs, pues sabría, ¿no? Pero esta gente es invisible para nosotros, ¿no? Tú cuando hablas con un fondo de inversión, pues cuando yo he estado en oficinas de vivienda del ayuntamiento, no hablas con Claire, hablas con Cristóbal. Con el esbirro correspondiente. Claro, como mucho un mediador que han contratado, ¿no? Pero sí que me resultó creíble ese personaje de esa chavala que es, yo vine, le dice cuando habla con el propietario con el padre, ¿no? Le dice, yo comí aquí cuando era pequeña. Y no, y esa conversación acaba mal porque ella se ha ido a Francia, ha vuelto, es la élite y entonces no quiere una vinculación. Claro, porque eso le puede vulnerar de ese estado de frialdad con el que tiene que tomar decisiones. Claro. Y ahí creo que viene la clave, ¿no? Y es la descomunitarización. Para que hayan para que los fondos de inversión puedan hacer lo que necesitan, alienarse de la comunidad, ¿no? Y por ejemplo el Raval que estabais diciendo es uno de los barrios con más asociacionismo, que ahí entran muchos factores, ¿no? Por ejemplo factores urbanísticos, ahí no hay complejos de urbanización con piscina, tal, ¿no? Ahí es un barrio populoso, claro, en el sentido urbanístico de la palabra, ¿no? Y eso ayuda mucho. ¿Qué necesitan los fondos de inversión? Descomunitarizar, desarraigar a toda esa gente, hacer un hotel, esto te lo tiro para desponjar, ¿no? Voy a hacer aquí una plaza. Y eso es muy importante para que puedan tener éxito estas estrategias de financiarización. Entonces, me enrollo un poco, ¿no? Pero interesantísimo todo. ¿Cómo retrata el fondo de inversión? Por un poco repetir, Cristóbal me parece un personaje brillante, o sea, maravilloso, en el peor de los sentidos, ¿no? Es un cabrón. Sí. Y luego cómo trabaja. Pero muy creíble. Cuando comienza es muy bien elegido Sergi López. Físicamente da el tipo totalmente. El actor lo hace súper bien y es muy creíble. Y encima yo esos comportamientos los he conocido tal cual. Y el fondo de inversión, en cuanto a caras, pues no sabemos, pero en cuanto a comportamiento, es así. Luego también como muy jerarquizado, ¿no? Porque ves que hay un momento en el que ella tiene que responder ante su propio jefe, que también la presiona. Entonces, como todo esto, como funcionan las grandes empresas, no solo los fondos de inversión. Justo ha coincidido, ¿no? Que ha salido el documental de Se nos ha ido de las manos, del Carles Tamayo. Sí. Y hay muchos paralelismos en cómo funciona el momento ese que están en una feria comiendo jamón y hablando sí, porque yo alquilo tal, no sé, yo compro esto y voy de rentabilidad, no sé qué, comiendo jamón, riéndose. Y nadie en ningún momento se para a preguntarse de ¿cuál es el resultado de todo esto? Aparte de que me voy a forrar.
¿Cuál es el resultado de todo esto? Sí, y lo que dices, ¿no? Están como separados también para no... Sí, y además la presenta siempre a Claire en esos ambientes que está muy diferenciado ahí, ¿no? En grandes oficinas, con las alturas, la altura todo el rato, o en el mar, ¿no? En el yate, en el barco se van lejos, ¿no? Esa idea de estar alejados todo el rato, y en espacios esos de acero, cristal, muy todo lo contrario que el Raval. El Raval está absolutamente habitado, está lleno todo el rato de gente, de color, de cosas, y estos son espacios fríos y con muy poca gente, ¿no? Eso está muy bien ahí como los diferencia, ¿no? Porque probablemente es así. Te responde a la eso, escena, ¿no? Del barco que está bebiendo el vino es como le estás escuchando hablar y dices, esta señora ¿cómo puede dormir tranquila, ¿no? Y que deseas que porque no los ve, deseas que la protagonista rompa el vaso y le corte el ojo, ¿no? Pero pues nada. Efectivamente, así es. Sí. A mí me hace gracia, en algunas entrevistas le he oído, sobre todo a Paul, les he oído decir que como que querían que no hubiera hubiera buenos y malos, ¿no? En esta serie, y es verdad que los protagonistas son personas complejas, que no son simplemente cándidos, ¿no? y muy buenos, pero los malos está claro quiénes son, ¿no? Porque no son bastante malos, tanto Cristóbal como el propio Fondo, ¿no? Que le ponen la cara de Claire, pero bueno, que no hay dudas. Sí, son malos porque sus acciones son malévolas, ¿no? Pero es el funcionamiento de nuestra sociedad. Sí. Y eso es lo que aceptamos, eso es lo que es legal. Y de hecho Claire, cuando es una señora amable, ¿no? Que se preocupa por la vida de la otra, que no, es así, sí. Y tiene es que empática con ella. Sí, habla de su expareja que le trató mal, ¿no? Incluso dice, las feministas, ¿no? Que ahí en la serie como juega a dispararte, ¿no? Porque Claire se define como feminista y tú te explota la cabeza y dices, claro. ¿qué pecado? Sí. Muy bien. Y luego, pues, más de los temas, por ejemplo, cómo refleja la serie el asociacionismo, ¿no? Y la acción ciudadana en este caso, ¿no? Vemos toda tanto cómo funcionan las redes, ¿no? Que se ven en la serie, como también todo el movimiento de ocupación que aparece ahí. Sí, esto además... Bueno, más allá de que es una serie de ficción y entonces es un thriller, además tienen que jugar con la acción, con esto, ¿no? Pero más allá hay algunos tratamientos que hace o la estructura de tratamiento que hace que creo que está muy bien trabajada y se nota que hay mucho conocimiento por detrás. Yo lo primero que cuando acaba el primer capítulo, que va a una casa ocupa, un poco raro, es verdad, porque como estamos en una obra y han entrado a una casa unos ocupas, unos punkis ahí con disfrazados de punkis, sí, ¿no? Es como ahí yo me quedé un poco, pero y entonces les dice, ¿no? Va y tiene una idea, tengo una idea, voy ahí y les convenzo para que se metan en la casa del fondo en lugar de en la obra que estoy haciendo yo. Y sale bien, ¿no? Y sale bien y se van ahí y tal. Y podría parecer algo fantasioso, pero en realidad es una cosa que ha pasado y pasa y pasará, ¿no? Por ejemplo, en Valencia tenemos un caso paradigmático de eso, que es la lucha contra la ZAL en la Punta, ¿no? Que la Asociación de Vecinos de la Unificadora llega un momento que, como está perdiendo vecinos porque los van expulsando, va a los ocupas de la Asamblea Ocupa de Valencia y directamente les dicen, oye, tenemos esta situación, necesitamos que empecéis a entrar en las casas si queréis, tal, y que entréis con nosotros codo a codo en la lucha. La primera respuesta de los ocupas, a mí me pilla pequeño, pero no tengo ninguna duda, que sería preguntar ¿dónde está la Punta? Pero y acabaron ahí integradísimos en la lucha vecinal y unos vecinos más, y esto es una cosa común, y en Barcelona ha pasado, en Valencia ha pasado, en edificios en los que, por ejemplo, en Caixers, ¿no? El edificio de Caixers, que van a expulsar a diferentes vecinos y al final acabaron entrando unos chavales que ocuparon la casa y entraron en una pelea codo a codo con los vecinos anteriores, ¿no? Y ahí se vincula con las asociaciones. Hay muchas asociaciones que no tengo que poner nombres, pero que han impulsado este tipo de estrategia y a mí personalmente me parece completamente legítimo. Al final es como, para mí hay una escena en la que consiguen echar a una de las que han ocupado una de la vivienda y la tapian. ¿No? Y para mí es muy simbólico ir por la calle y ver una casa tapiada y dices, se ven. ¿Para qué? O sea, claro, es que prefieres tener esto tapiado socialmente antes que viva alguien ahí. Somos una sociedad que preferimos tener un edificio con lo que cuestan de construir, de tal, no sé qué, preferimos tenerlo tapiado y llenándose de mierda, ratas, cucarachas y tal,
que habitado por vecinos y vecinas, ¿no? Yo creo que la serie hace un buen tratamiento de esto, más allá de que estoy convencido que gente que venga del movimiento Ocupa, del asociacionismo, hay algunas cosas que le rechinarán, hay algunas cosas que no le gustarán, pero creo que es importante que no sea ese juego de la luz y la oscuridad, ¿no? Que hayan matices, debates, porque tenemos que reconocerlo, que también se dan cosas raras en los movimientos vecinales, en las asambleas por el derecho. No somos personas de luz. Sí. No, y luego yo creo que, como vamos viendo que entra gente de todo tipo, ¿no? Incluso también europeos, españoles, es decir, hay inmigrantes, madres, familias completas, hay como de todo, están los punks, esto que tú decías, ¿no? Un poco. Bueno, hay un momento así, en el entonces que eso me gusta mucho también, esa idea de que esto afecta muchísimo, o sea, esto no es una cuestión de un colectivo ni afecta, esto es general. En la serie hay un momento en el que entra una de las trabajadoras del restaurante. Exacto. Y esa conversación, que la señora tiene vergüenza y el Alex le dice que no te dé vergüenza. Ahí se denota que hay un muy buen trabajo de documentación o que conocen el tema, ¿no? Yo, por ejemplo, he conocido muchísimas personas que ven ocupando en oficinas de vivienda que venían y te decían: yo no soy Ocupa. Ya. Es que yo es terrible. Nunca he sido Ocupa. Lo que pasa es que me iba a quedar en la calle con mi hijo y no podía tolerar. Y entonces tu primer trabajo es decirle: no, es Ocupa, pero quítese la vergüenza. La vergüenza es de quien le ha obligado a ser Ocupa. Y luego sí que hacen una división que creo que también es muy real, de los Ocupas como movimiento político, activista, de soy Ocupa porque creo que es una herramienta contra la especulación, el capitalismo, tal. Y luego están aquellas personas que es que no tienen otra vía para acceder a una vivienda, ¿no? Y eso también se refleja en la serie, que al final son completamente víctimas. Son víctimas de su situación de precariedad, ¿no? Vivir ocupando es un terror. Vivir sin saber cuántas horas te quedan en la vivienda, si va a pasar algo. Si eres migrante, todavía más. La escena en la que llegan los desocupa y dice: llama a la policía, y dice: no llamas a la policía, que no tengo papeles. Claro. Esto se da. Yo he visto cosas así, ¿no? Y es terrible, la verdad, la situación de vulnerabilidad, de estrés emocional, ¿no? Eso se llama, es un concepto que se llama alienación residencial, que es la sensación de perder la vivienda aunque la tengas, aunque estés en ella, ¿no? He conocido a gente que ha vivido eso salía en la película de Juan Boto y Olga Rodríguez, ¿no? Que vivían con las bolsas, con las cajas en la puerta. Eso no es ficción, eso pasa, ¿no? Y se trabaja la trabajadora de Can Mosques que está viviendo ahí, y lo mal que lo está pasando por eso es así. Eso es así. Sí, y luego hay una parte también como que explicativa, cuando la primera vez que les explican a ellos cómo funciona, ¿no? Que ellos no tienen ni idea, le dicen: no, pues eso es un mito, ¿no? Por ejemplo, lo de que tiene que pasar tanto tiempo, eso, pero que no se nota como de un didactismo, como que te lo está explicando, pero que yo creo que es muy valioso que esté ahí, para que la gente lo entienda. Tampoco se entiende en ningún momento como que sea una parte como didáctica o tal, sino que funciona bien dentro de la narrativa, pero que es útil que se expliquen esas cosas, ¿no? Dentro de, por ejemplo, cómo funciona este movimiento, ¿no? Yo creo que la verdad es que es de las cosas más valiosas que tiene la serie, que toda esta parte, ¿no? que nos está contando Nacho. Y luego también la diferenciación, ¿no? O cómo también entra dentro del juego el tema de los narcos y de cómo utilizan, en este caso cómo utiliza la propia inmobiliaria a través de Esteban a estos elementos para toxificar las zonas y poder hacerse con ellas, ¿no? Al final es eso. Sí, no, y estos procesos de degradación se dan. Seguro que los hay que son más guiados, más premeditados, y los que hay que menos, ¿no? Que son más de una dejación consciente, pero eso pasa. En el Cabañal, ¿no? Muchas veces se ha denunciado que hay tolerancia cero con los ocupas que están viviendo o los ocupas políticos, pero hay tolerancia 100 con los narcopisos. Claro. ¿Por qué? Bueno, o hubo, ¿no? Es como, sí. Sí.
Sí, es otro de los elementos ahí, ¿no? Interesantes. Y bueno, hay otro elemento ya más que ya lo complejiza todo mucho más, que es el tema del turismo, ¿no? Que también esté denunciado y que es un tema que a mí me toca especialmente, ¿no? pero es interesante, ¿no? Y reconozco que, por ejemplo, la cosa que más me enfadó de toda la serie, que me enfadan muchas, pero la que más me enfadó es el momento con los turistas o expats, lo que sea, en el restaurante burlándose del padre, ¿no? Con la carta en inglés. Con la carta en inglés, de todas esas de las concesiones, ¿no? Al inglés y todo esto, pero que bueno, que también reflejan otra de las realidades que en realidad está todo unido ahí, porque al final no deja de ser un poco esa la motivación final, ¿no? Para ganar dinero con el turismo. Claro, lo que quieren hacer es un hotel, lo quieren es, sí, ahí quieren hacer la ciudad para el turista, ¿no? Eso es que eso sí, es que es terrible. Yo creo que está muy bien contado eso, vamos, es que cualquiera que viva en una ciudad donde esté viendo eso, como nos sucede aquí en Valencia, claro, lo ve clarísimamente. Y refleja esas... Es que lo mejor de la serie yo creo que es esa complejidad que ofrece, ¿no? Refleja esas capas de la turistificación. Es que sois turistofóbicos. Es como, no, perdona, es que un abuso en un negocio, o sea, el monocultivo de un sector económico turístico o otro, pero en este caso el turístico en una ciudad, tiene unos efectos brutales. Expulsión directa de vecinos. Compran un edificio y todos a la puta calle. Pero luego tiene otras. Es como... un cambio completo de barrio, de la población. No hay una homogeneización, todos los barrios acaban siendo iguales, tienen los mismos negocios, tienen los mismos edificios, claro, todo igual, ¿no? Tienen su personalidad absoluta, su identidad absolutamente. Bueno, se ve que por ejemplo en los comercios, y es que el ejemplo ese es perfecto, cómo empujan a que incluso un restaurante tradicional que nunca lo ha hecho acabe poniendo la carta en inglés, ¿no? Como, o sea, es que es una presión de la que no puedes huir, prácticamente. Y es muy esto, que el hijo está apretando, no, vamos a ponerlo en inglés, porque nosotros fuimos los primeros que fueron la carta en catalán, ¿no? Y dice, no, pero eso es porque la gente venía hablaba en catalán. Ahora hablan en inglés, pues en inglés, porque vamos a tratar bien a los clientes. Y al día siguiente se encuentra que hay 4 guiris capullos, no porque todos los guiris sean capullos, pero porque están borrachos, porque están ahí de viaje, ¿no? Porque todo el mundo cuando está de fiesta pues es un poco más capullo que cuando está en una esfera más íntima. Y ve cómo humillan a su padre, ¿no? Y el tipo se le queda una cara de decir, hostia, la he cagado, la he vuelto a cagar. Pero es esa idea que en vez de mantener la identidad para poder, incluso para el turista, para ofrecer una experiencia diferente al turista, es todo lo contrario lo que se hace. Es todo de ser completamente igual y tú pierdes tu identidad y tu idiosincrasia y conviértete en lo que el turista quiere, que es lo mismo que ve en cualquier otro sitio, ¿no? Aquí de todos modos el caso de parte está muy bien planteado, porque ellos tampoco saben muy bien qué tienen que hacer o cómo quieren hacer. En algún momento incluso están dispuestos a colaborar, o sea, el momento en el que se enteran de que lo que quieren construir ahí es un hotel, ellos dicen, pues estupendo, un hotel, y nosotros damos el servicio de restaurante. O sea, quiero decir, no tienen esa conciencia social, que no es desde luego un reproche, sino porque estás tan metido en esa historia que quieres ser superviviente y tampoco aparte tienes la lucidez suficiente, porque estás bajo una presión muy grande, de ver la repercusión de lo que tú estás haciendo, esa colaboración que estás prestando. Pero para ellos, es que ellos no les importa ese restaurante, les importa la licencia de tener un restaurante. Ellos ni siquiera quieren tener aparte un restaurante con esa definición, esa identidad. O sea, ellos lo que quieren dar es ese servicio que pueda darlo y que lo puedan gestionar ellos, porque al final tú decías que es la ciudad vivida para los de fuera, pero siempre como negocio. Claro. O sea, ni siquiera para que vengan a conocer nuestra ciudad, sino coger esa parte o sea, coger la ciudad y hacerla tu propio negocio, ¿no? Y es un poco lo que hacen en la serie. Y es verdad que ellos intentan buscar todos los vericuetos. Bueno, pues servimos para el hotel. Bueno, pues hacemos carta en inglés, pues cambiamos intentan adaptarse a ese huracán que está viniendo a destrozar el barrio, pero no son conscientes de que va a pasar por encima de ellos desde el principio. O sea, quiero decir, ese corte que hemos escuchado en el que dice que el fondo buitre pone 1,4, lo que nos dan cuenta es que pondrían 1,6, 1,8, porque nunca quieren que alcancen esa oferta. No los quieren a ellos directamente. Cómo relata la angustia de las estrategias de supervivencia que van adoptando para ir adaptándose, ¿no? Y cada una que toman les va a poner en una posición aún más angustiosa, ¿no?
Eso es como... Sí, pero es una cosa interesante que me parece un acierto también, es que ellos no están políticamente formados, quiero decir, ellos, porque sí que ayudan y dan comida y esas cosas, porque eso forma parte como del concepto casi incluso de caridad o del barrio, claro. Con el barrio sí, pero no tienen esa conciencia, ¿no? Y entonces como lo que les pasa es aquí la mujer acaba yendo, ¿no?, a la asamblea y a informarse, ya forma parte de ella. Y claro, lo que veis ahí es lo absolutamente importante, es que tener esa conciencia política de que esto afecta en lo particular, pero es absolutamente general, esto es colectivo, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien elegido que ellos no tengan esa conciencia previa y cada uno vaya racionando de una manera, y sobre todo la madre, a través de la madre, pero también el hermano, vayan como entendiendo que solos no haces nada, que colectivamente es la única manera de conseguir algo, ¿no? Entonces eso está bien también. Sí, sobre eso, a mí es la escena en la que la madre decide al final ir a la asamblea y me pareció muy emocionante y además refleja un poco lo que yo al menos he conocido, ¿no? De las madres suelen ser las que gestionan estos problemas también con más calma, porque los chicos de la familia, el padre padrea, ¿no? Y se queda un poco de perfil, lo pasa fatal. Y los dos hermanos, cada cosa que quieren hacer, cada decisión que toman, sí, peor que la anterior. Sí, o sea, efectivamente. Es todo el rato por el camino equivocado. Van a la acción y les sale mal todo el rato, casi todo, aunque hagan cosas que puedan estar bien, puedan estar mal, pero es un desastre y se va poniendo en una situación complicadísima, y al final la madre dice, bueno, y es entre la nuera y la madre las que acaban un poco salvándolas. Pero es que piensan desde lo individual, yo creo que está muy bien reflejado, pues yo creo que hay bastantes temas que tienen que ver con la masculinidad y las mujeres y los hombres y las maneras de afrontar las cosas, que me parece muy interesante. Pero es verdad, es que ellos, claro, es como, lo voy a hacer yo y yo, ¿no? Todo el rato lo voy a conseguir yo, y la madre apela, ¿no?, a lo colectivo, igual la mujer de él también hasta cierto punto, llega un momento en que eso sí. Entonces esa idea, ¿no? Yo creo que eso está muy bien reflejado, además es un modelo de familia patriarcal clarísimamente, y es un modelo de familia catalana, bueno, no solo se da allí, pero es que yo creo que está muy vinculada, es como una manera de estar en el mundo y de relacionarse, ¿no? Que más el Francesc Orella lo representa de maravilla, el actor, y sí, claro, tiene que ver con maneras distintas de enfrentarse a eso, de ejercer la resistencia. Sí, hay un retrato ahí de familia, ¿no? Nuestro tema estrella de todos los podcasts. Sí, pero es que todas las series hablan de la familia, me temo. En este está claro casi qué es lo que más interesa, ¿no? Me interesa cómo, más allá de luego las peripecias que vamos a ver de cómo de lo que hace el hermano mayor y cómo consiguen o no consiguen detener al fondo, casi lo que más me interesa es cómo estalla ese conflicto dentro de la familia y qué supone, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, también el conflicto cuando hablábamos de lo de los cambios en la carta y demás, que eso es algo que ya está bullendo, porque al hermano pequeño no le permiten hacer los cambios que él ha querido hacer durante mucho tiempo y no le han escuchado también, ¿no? Y eso está ahí. Y luego también me parece interesante como que lo que está en juego de verdad, más que el restaurante, en realidad es como los vínculos personales de la familia, ¿no? Como que es una familia que se construye en su relación en el restaurante y en torno al restaurante, y que la pérdida del restaurante es la pérdida de la unión de ellos, ¿no? De la manera de comunicarse, de verse y de estar juntos. Entonces, claro, eso es lo que realmente está en juego, y yo creo que eso está muy bien representado. Claro, y cuando entra la voracidad capitalista y te obliga a tomar decisiones y a tener que actuar rápidamente, eso se rompe, porque hay mucha fragilidad ahí en el fondo. Los dos hijos se ve, uno sabemos su intrahistoria, que descubres, ¿no?, que había estado en tratamiento, ¿no? Sí, había sido adicto a las drogas. El otro, que es el hijo pequeño, que entiendo que eso también tiene que ver con su actitud más, pues él acata lo que dicen, ¿no?, los padres, sobre todo lo que dice el padre, que es una figura central, y no se atreve a plantear cosas, cuando las plantea siempre le dicen que no es el momento. Entonces yo creo que eso está bien, porque es lo que hablamos desde el principio, que quiero decir que lo que hacen los fondos de inversión pues afecta a tu vida privada. Es que esto es así, es que eso, que lo personal es político todo el rato, es que es la demostración constante. Entonces es claro que afecta. Entonces ellos van reaccionando en función de ese background que llevan, y se entienden las reacciones que van teniendo, por mucho que algunas nos parezcan, ya lo hablaremos, exageradas o quizá llevadas por un camino
que a lo mejor no es lo que más nos gusta, pero tiene sentido con eso. Entonces la rebelión del hijo pequeño que no se revela, de pronto llega el momento de hacerlo. Esa rebelión resulta que es terrible, ¿no? Humillan al padre, ¿no? Entonces es como, claro, porque no tocaba ahí, porque le han obligado a tomar una serie de decisiones que pueden al principio favorecerle, pero no es así. Entonces es esta perversión del sistema en la cual eres víctima y cómplice a la vez, aunque no quieras, ¿no? Porque cuando actúas de determinada manera es cómplice, pero siempre estás siendo víctima. Yo creo que eso está muy bien reflejado, y cómo utilizas siempre tus debilidades en tu contra. Cuando vaya a surgir conflictos, esas debilidades van a ir en contra completamente, y es lo que hace. La familia acaba casi deshaciéndose, ¿no? La pareja, todos, ¿no? Por eso, porque el sistema te coloca en una situación tan imposible que toda tu fragilidad va a ir en tu contra. Sí, porque es que, volviendo un poco a la idea de familia, ¿no? En sentido amplio, cualquier tipo de familia, es siempre lugar, ¿no? Claro. Y aquí se ve muy bien, justo por lo que decías. La pérdida del lugar, o la posible extinción del lugar, conlleva, o parece que conlleva, como mínimo una crisis muy fuerte en la familia, en el hogar, ¿no? En el hogar. Y vemos como el capitalismo y el lugar son oximorones, porque necesita deshacerse del lugar para construir espacio, ¿no? Digamos. Y la serie lo representa muy bien en ese sentido. Justo yo creo que has dado un poco en la clave en ese sentido. Sí, la pérdida de los vínculos familiares que va a suponer, ¿no? Luego, esta serie es muchas cosas, y una también de las que quiere ser es una serie, no voy a decir una serie de cocina, pero en la que la cocina tiene bastante importancia, por aquello de que también es lo que vivió, ¿no? El creador. Ya sabéis que yo soy un fanático absoluto de todo aquello que lleve cocina, pero en este caso, fíjate, a ver si opináis lo mismo que yo. No me gusta demasiado como está retratado, porque la utilizan básicamente, bueno, se ve, ¿no? Como que parte de la comunicación de la familia, eso sí me gusta, está también en la cocina, ¿no? Y hay muchas escenas en las que se están hablando de cosas de la familia a la vez que se está cocinando, y eso me parece muy chulo. Pero luego como que le da como más al pedal del acelerador, y añade como un estrés todavía mayor en estas escenas de cocina, lo de ver, que ya conocemos, en la que si ya llegas estresado porque la serie, aparte de la tensión y la cuenta atrás que supone lo del fondo, está siendo un thriller del que ahora hablaremos, un thriller con una trama, y luego el pequeño respiro, llegas ahí a la cocina, y en la cocina es de ver y vuelve, y hay más estrés todavía. Yo creo que hay una carga, ¿no? Como poner demasiada leña en el fuego, o esa, al menos es la sensación que tuve yo, no sé vosotros. A ver, yo creo que intenta mostrar que eso cuesta un esfuerzo enorme, que mantener ese restaurante. Yo creo que va por ahí, en la idea de ellos ya viven la tensión que supone mantener un negocio abierto de esas características, y que eso implica pues renuncias de algunos, de los hijos, de tal, una estructura muy cerrada, donde cada uno tiene su rol y su papel. Y claro, que requiere un ritmo de vida que tienen que hacer, ¿no? Yo creo que va por ahí, pero es verdad que a lo mejor también está un poco poniéndolo, ya que está un poco de moda, ¿no? Una serie como The Bear ya tiene tanto éxito, de vamos a mostrar estas escenas de cocina frenéticas, ¿no? Que no desentonan el tono de la serie, porque eso, la serie es muy frenética. Pero es verdad que a lo mejor es como cargar demasiado las tintas, porque también en teoría el restaurante está planteado para la vivencia de los clientes, ha de ser justamente la contraria, la de un lugar de calma, para comer con calma con tus amigos, para charlar, el lugar de siempre que te acoge. Y sin embargo la cocina es ahí un espacio un poco conflictivo, ¿no? Es curioso porque eso pasa antes de que deciden de repente meter a mucha más gente de la que pueden servir. O sea, ya la cocina nunca la presentan como un lugar apacible, y donde se está tranquilo y se está disfrutando dentro del contexto de que es un trabajo, pero vamos, dentro del proceso del cocinado. La cocina siempre es un lugar estresante en la serie, porque hay como un elemento diferenciador, ¿no? Cuando de repente, bueno, pues es que estás cogiendo más reservas de las que podemos asumir, pero ya previamente, cuando no pasaba eso, en la cocina sí existía ese conflicto y ese estrés. Yo creo que la serie
a mí tengo una teoría de que el thriller no lo hace bien a esta serie. O sea, yo hubiese preferido que la serie fuese más drama social que thriller. Sí, más la crónica de la familia, de lo que sucede, que no esos elementos criminales. Sí. Creo que el thriller te obliga a algunas cosas, y entre otras cosas, pues a imprimir ese sobreestrés, que en todo caso haya como una sobreestimulación del espectador, como una persecución constante, aunque aquí hay persecuciones reales, pero tú estás todo el rato en tensión, como sintiéndote perseguido, que entiendo las motivaciones de lo que quieren, pero creo que yo hubiese agradecido más vivir la angustia que vive esta familia desde un punto de vista de drama social. Ya me parece demasiado frenético, ya me parece demasiado dramático, como para añadir toda esta tensión, pues eso, que te olvida de repente a meter algunos artefactos de la ficción en cuanto a estilo, a técnica, a cómo se dirige la cámara, que lo hablaremos ahora, y que a mí a veces me distrae un poco de lo que quiere contar. Y creo que La cocina pasa un poco lo mismo, que se imbuye de esta idea constante que tiene la serie de generar ese estrés y ese no parar hasta el final. A mí me alegra que comentes lo de La cocina, porque yo me acuerdo, el tercer capítulo estaba ahí viéndolo, que he tenido que verla así un poco del tirón, y en la escena está la cocina, justo pensé, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, ¿esto qué aporta al hilo narrativo? Yo no sé de audiovisual, la verdad. Entonces dije, joder, ¿por qué tiene que aportar nada? Pues es que son cocineros y están viendo cómo cocinan. Entonces, un poco por la respuesta, yo me había quedado un poco ahí, como no sé, no le di más importancia. Es como, no entiendo por qué ponen esto, pero un poco lo que dices, lo que has comentado, Aurea, bueno, es que cuando tienes una movida de ¿no? Un problema pues de vivienda o con el fondo y tal, en paralelo tu vida continúa y tienes que atenderla, y tus problemas del día a día siguen ahí y se van haciendo más grandes, ¿no? Y tienes que enfrentar un estrés con el otro. Yo no sé si... O sea, yo también me quedé un poco con la sensación al acabar la serie de me gusta que sea un thriller porque me ha hecho pues poderla ver rápido y con interés y tal, pero sí que la sensación es de tengo esta historia, ¿cómo puedo hacer que llegue al máximo gente posible? Un thriller va a hacer que tenga más impacto, que pueda tener más recaudación, igual incluso que pueda convencer a HBO de sacarla, que igual una serie social mucho más calmada, como más masticada, y supongo que será uno de los motivos. Pero lo de la cocina es que me ha hecho risa que lo saques, porque yo también pensé lo mismo, o sea, ¿por qué están cocinando ahora? Sí, sobre todo que tiene que... O sea, tiene razón Mikel, la primera escena, del primer capítulo, cuando él viene del puerto, ya es así, ya es muy frenética, y es la primera vez que está en la cocina, o sea, no lo usa permanentemente. Pero luego está esa cuando se rompe la freidora y tiene que buscar la freidora y toda esa parte, todo eso, ¿no? También que dices, tampoco hace falta. Como esa parte de tensión que decía Nacho de, vale, es que la vida sigue, las freidoras se rompen y se te puede romper en el momento más inoportuno, pero igual tampoco hace falta. Ya hemos entendido la presión que esta familia siente y las complejas relaciones que hay entre ellos y que están ahí un poco alterándose, ¿no? Yo sobre todo me ha parecido por cargar las tintas, sobre qué las está cargando. Pues igual tenemos que haber empezado por ahí, lo que ha dicho Mikel, ¿no? El aspecto thriller de la serie, ¿no? Que es eso, que es una mezcla de drama social y thriller, en el que hay como una trama que yo creo que la tenemos que atacar ya, ¿no? Que es la trama de los pisos, ¿no? De lo que se le ocurre, ¿no? Aquí al hermano, al pieza del hermano mayor, que yo pienso es que es muy poco inteligente el personaje. Yo creo que no, en el fondo que lo es, no está planteado así, creo que no lo es. Listo en el sentido de que, pero no es inteligente, entonces bueno, aquí la cuestión es una trama que no dudo, o sea, o al revés lo digo, dudo que a Paul se le haya ocurrido precisamente justo para hacer el guión. Probablemente se le ocurriera bastante antes en su momento, esta idea de ocupar los pisos de un fondo, pero el caso es que bueno, que es parte de la venganza, ¿no? De cómo podemos hacer para contraatacar, y cómo esa ocupación de los pisos también nos va a contar esa historia como de descenso a los infiernos, ¿no? De como de
en esa situación, como el personaje va cayendo y va como destruyendo barreras morales, ¿no? mientras cae. Y esa es la trama un poco que por lo menos a mí me hace más dudar, ¿no? de la serie. Yo es que estoy un poco con lo de Mikel y yo creo que también que me interesaba más la primera serie que nos cuenta y yo creo que no es que no tuviera que ser un thriller, pero creo que igual había suficientes elementos o había bastantes elementos con la propia cuenta atrás que ya supone el cierre del restaurante, el tiempo que tienen, las opciones que podrían encontrar. No me parece una mala idea de todas formas, la que tiene, pero cómo... Es cómo la lleva. ¿Cómo la lleva? Porque a mí la idea, por ejemplo, eso de atacarle me parece ingenioso y está bien y lo entiendes como una forma de resistencia, pues ahora te meto, ocupas en tus pisos. El problema es cómo se desarrolla eso luego. Que se desarrollan esos cómo se le va de las manos un poco en la serie. Me gusta que se le ocurra a ella también. Sí, eso está, y que sea ella bien. La instigadora, su pareja, cuando luego es él el que... No, pero que eso está bien porque ellos están pensando todas las formas posibles de atacar, de resistir primero, de atacar en la medida de lo posible, de defenderse, ¿no? Entonces tiene sentido. El problema es cómo luego eso se va llevando y acaba un poco copando toda la parte final de la serie. De una manera que a lo mejor que tampoco hacía falta, ¿no? El contar, porque ya estamos con esta familia, ya estamos metidos ahí, ya estamos en el barrio, estamos viviendo con ellos, entendemos todo lo que está y con los personajes que hay bastaba, más para una serie de 6 capítulos, nos basta con esto, ¿no? Entonces yo creo que al final acaba siendo todo demasiada peripecia, demasiado... Eso, cargar las tintas, lo que has dicho un poco, ¿no? Aún así, bueno, creo que las virtudes están muy por encima de los defectos en la serie, sin duda. Sí, pero es verdad que es un poco una pena que la hayan tirado un poco por esta cosa más facilona, ya por ahí, ¿no? Sí. Habéis dicho de todos modos algo los dos antes, Aura y Nacho, del personaje principal, de Alex, el que interpreta a Enrique Auquer, y es esa masculinidad y esa forma de ser el héroe de Totalmente. la familia. Y que creo que también bueno, es un poco... hay parte de expiación, entiendo, de por haber sido haber hay causado un problema en la ahora yo voy a resolver esto. Después de haber sido de esa manera un poco heroica, de apartar todo el rato que mis padres no se enteren, que no se lo cuenta nada, nadie, que no sé cuánto, y ya luego también que mi hermano no se entere, y es que mi mujer no se entere y yo puedo con todo. Y es verdad que, bueno, por ahí igual sí que hay cierta lógica, pero creo que la serie le deja crecer demasiado. Mucho más de lo que la lógica a mí me parece que llevaría y de lo que el argumento, el relato necesita. ¿Tú qué opinas, Nacho, de esto? Sí, a mí es una trama que me resulta interesante porque yo creo que, bueno, no sé si lo hemos comentado, pero él empieza a abrir pisos. Para ello se alía con 2 chavalillos migrantes que le ayudan, a los que explota de alguna manera. Explota, punto. De alguna manera te puedes ahorrar. El primer desvío moral es ese ético, ¿no? Y luego un segundo desvío ético es que una familia le obliga como a aceptar un pago a cambio y el tipo ahí ve una oportunidad de conseguir el dinero que necesita, presionado también por la necesidad. Y empieza a coger el dinero de todo el mundo, ¿no? Y entonces, claro, es verdad que eso que se tiene que desarrollar en los 3 últimos episodios, diría, ¿no? Porque eso pasa en el segundo, al final de... Bueno, es mucha, ¿no? Como que se precipita todo. Sí. Es como, de repente le están pegando los punkis porque ha hecho eso, ¿no? Y es como, todo el mundo, todos los a los que ha abierto los pisos que les han echado van a buscar venganza, digamos. Entonces, es interesante y me parece que pone ahí un debate en la mesa de está haciendo bien, está haciendo mal, todo, como que la serie deja claro que pues que entren personas a vivir está bien, pero lo del dinero sería lo que está mal. No, esto es interesante, claro. Sí, ¿no? Pero yo creo que entre medias habían otros debates, ¿no? Es como, al final, meter a familias está bien si las familias son conscientes de dónde se están metiendo, ¿no? Y esto igual hubiera sido un hilo más fructífero que el tema del dinero, porque era muy claro, ¿no? Hombre, pero yo creo que el tema del dinero se puede plantear porque es ahí la deriva moral del personaje, pero a lo mejor no llevarlo a donde lo llevan. Quiero decir que entiendo que eso se plantee y que incluso en un momento determinado se plantee esa posibilidad de, puedo ganar dinero aquí y pagar, ¿no? Al fondo.
pero no como lo han llevado. A mí la idea me parece que está bien. A mí me parece que está muy bien. Sí, la idea es buena, es muy buena, porque es como, claro, bueno, porque no hay, tiene dilemas morales. Te explica para mucha gente la diferencia que hay entre una acción social para que una persona viva y una mafia que rompe que se carga un candado para cobrar a la gente por eso. Es que no es lo mismo. Y claro, al final él se está convirtiendo en eso. Claro, él está como en medio, a mitad camino, ¿no? Está ahí como a mitad camino, y cuando se lo retrauen, le critican, cuando se van enterando sus familiares, su pareja, él dice, pero bueno, no, es como 1.500 euros le doy una casa. Sí. ¿No? Es como, claro. Sí, pero padre dice una cosa que está muy bien, dice, pero no podemos luchar contra los especuladores especulando, ¿no? Sí, claro. Esa parte de esto, claro, estás cayendo. Pero es que ese debate es muy interesante, pues es el debate que nos obliga todos los días la realidad, que es decir, esto de que os decía antes, ¿no? Que somos víctima de verdugo y tú acabas de cómplice y tú acabas haciendo cosas, ¿no? En las cuales, no sé, que no, en las que no crees, o acabas cayendo en contradicciones. O pasa que aquí está pues llevada por un camino melodramático al final, que yo creo que se podían haber ahorrado muy claramente, ¿no? Y dejarlo a lo mejor en eso, en toda esa deriva moral, que está muy bien, en cómo se afecta a la familia y tal, pero yo creo que ahí se les va un poco. Muy bien, pues seguimos ahora hablando de ello. Primero vamos a escuchar otro corte. Creo que hay una manera de que quieran deshacerse del edificio. ¿Vale? Es una locura, ¿sí? Y legal no es. Vale, ¿cuál es? A ver, el edificio y el restaurante forman parte de un paquete que es con el que el fondo opera. Y tenemos que conseguir que quieran deshacerse de él. ¿Cómo? Pues hay que convertirlo en un activo tóxico. Un activo es tóxico si tiene alguna complicación, que esté catalogado, que tenga una renta antigua o si está ocupado. Pues seguimos hablando de Rabalear con la última parte ya del podcast. Vamos a hablar ahora también de los personajes. De algunos hemos hablado más, de algunos menos, ¿no? Y bueno, podemos hablar un poco de eso, de la familia principalmente, ¿no? De los personajes esos de la familia. De Alex yo creo que, hemos comentado, pero es verdad que tiene como esta cosa que descubrimos después, que es que ha sido adicto y eso, y que eso condiciona mucho su actuación. Pero también es verdad, como lo que decía un poco Nacho, ¿no? Esa transformación, ese cambio que hace, esa caída a los infiernos, a mí me parece que es muy rápida. También es verdad que se lo perdono un poco porque tiene 6 capítulos y no puede hacernos el Walter White Heisenberg de Breaking Bad, que tiene 5 temporadas para contarnos como muy creíblemente cómo poco a poco, ¿no?, se va deshumanizando una persona. En este caso no tiene tanto tiempo. Yo creo que por eso también se nota que de repente, ¿no?, alguien como que al principio entiendes alguna de las cosas que hace porque está muy desesperado, de repente esté cogiendo una niña, ¿no? Y casi amenazándola, ¿no? Que es algo como poco creíble, pero bueno, claro, es un poco también, no tiene más tiempo quizá para desarrollarlo. Para mí ese es un poco punto de inflexión. Había unas cosas excesivas, pero esa me parece mucho. La amiga de su hija, que la conocen de niños. Es como, a mí esa escena me pareció frenética, me puso nerviosísima, porque vas con la música y tal, que está hecha para eso, te sientes fatal, la pobre cría llorando ahí como obligada, y ahí es como el personaje un poco, igual lo habéis llevado un poco lejos esto, porque del Alex, porque una cosa es pues lo que has comentado, ¿no? La de meto en los pisos o cobro, amenazo a una cría que conozco desde niña, no sé, que forma parte casi de mi familia, ¿no? Yo creo que ahí es como que es verdad que el personaje ahí ya cae, pero un poco excesivo. Yo creo que esa cosa que igual no te hace falta, ¿no?, para contar todo este drama, y esa parte que se ve como van forzando el melodrama. Yo creo que se puede llegar ahí tranquilamente, pero es quizá como muy con rápido. Algún paso más, ¿no? Sí, es como muy rápido. Puede que, ¿no? Habéis dicho antes que la serie estaba pensada para 8 capítulos, claro. Esa reducción igual no le sí, ayuda. Cuanto menos tiempo tienes para un arco así tan fuerte. Y luego, tenemos al personaje de Cristóbal, ¿no? Antes, cuando decíamos esto de que hay malos, es verdad como que trata de hacer, como veíamos
veíamos en las series como The Wire o Show Me a Hero, que incluso los personajes más malos los veías como un desarrollo de ellos, como que hay complejidades, como que hay partes positivas de ellos, y aquí lo intenta hacer. A mí no me convence demasiado la manera en la que intenta hacerlo, concretamente con Cristóbal, porque es un personaje que es muy malo, pero que tiene como algún punto de luz, como por ejemplo cuando muere la mujer mayor, que tiene una renta antigua y a la que de repente se ve como que él está realmente afectado, ¿no? Y como que mira, tiene un corazón, ¿no? Lo que pasa que es como está aislado, ¿no? Es como un pequeño momento en el que dices, mira, y luego sigue siendo un maldito cabrón. Es que yo creo que él no, así como los buenos, digamos, ¿no?, se enfrentan a dilemas morales reales que les obligan a tomar decisiones y a veces caer en ese, ¿no?, en cosas un poco terribles. Él en realidad no tiene ninguno. Tiene ese momento, claro, es que creo que el momento también cuando descubre a su amigo, al padre, ¿no?, que muere ahí en lo del incendio. Yo la reacción de él de me voy de aquí, no quiero saber nada, la entiendo y forma parte, creo que, de la lógica del personaje. Yo entiendo esta idiosincrasia. Lo que ya me hace el colmo, porque aquí dices, pero ¿quién eres tú? Cuando va a dar el pésame de esa manera tan cínica, ahí sí que me parece que el personaje se les ha ido. O sea, es un malo de una pieza. O sea, no eres malo, eres un cabrón integral, eres... y yo creo que en el fondo él no tiene conflicto moral ninguno. No lo hay, los otros todos lo tienen y todos uno lo resuelve de una manera o de otra, pero él no tiene. En el fondo está planteado, o sea, que siente cierta simpatía, sí, pero no, en realidad no lo hay. Es un malo integral y es malísimo. O sea, que al final a ver, a mí el personaje se me va antes de eso, en el sentido de que, bueno, pues al final es un thriller, ¿no? Y tiene además este secuaz, sí, ¿no? Y pasa de ser muy creíble cabrón de inmobiliaria, sí, que está perfecto, a ser un tipo que con el secuaz va dando palizas cuando en la famosa escena, sí, esa en la que le da una paliza, sí, a Mohan, que bueno, yo no sé si me lo creo ya como un mafioso, no capaz de hacer estas cosas. Bueno, no es el personaje dibujado de antes. Es verdad que dentro de la lógica del thriller, ¿no?, como que se va creciendo, ¿no? Sí, pero en la lógica del personaje no hay ni una mínima quiebra moral, o ni un plantearse qué coño está haciendo, o no poner en duda ninguna de las cosas que le dicen que haga, ¿no? Yo creo que ahí no le sale ese matiz de un personaje. Yo creo que no está matizado ese personaje. Está hecho esto que dices tú de dar dos pinceladas, pero acaban siendo... No, o sea, vence la otra parte. Sí, porque tú antes comentabas que el problema del personaje de la inmobiliaria, ¿no?, y como esa capacidad que tienen de desestabilizar un barrio. Y yo creo que en ese sentido está bien el personaje de Sergi López, pero es verdad que tú dices, es una revista, está claro, pero ¿hasta dónde es capaz de llegar? Claro. Eso es un poco lo que extraña, ¿no? A mí el personaje de Cristóbal me parece muy interesante, como decía al principio, porque refleja algo que yo sé que he visto y yo creo que al principio de los primeros capítulos sí que me parecía creíble, ¿no? Totalmente. Porque sí. Además tiene una respuesta como de indignación ante lo que le van planteando los otros, ¿no? Por ejemplo, engaña a Alex, ¿no? Y le dice, no, esto no sale en la serie, pero nos lo hacen entender, que habían llegado a un acuerdo por 900.000 euros, pero que no firmes las arras porque no hace falta, porque tenemos confianza. Unas semanas después rompe el acuerdo, le dice, bueno, porque como os tengo cariño, pues os dejo hacer la oferta. Y cuando se enfadan con él se indigna. Él muestra una respuesta de indignación de, pero bueno, o sea, encima que vengo aquí y tal, yo puedo pasar de vosotros tal, no sé qué, no sé cuántos. Y eso yo lo he visto bastante. Lo he visto bastante en caseros que se indignan porque sus inquilinos no quieren irse a la calle, o gente de gestoras, de inmobiliarias, fondos, que también tiene una respuesta de indignación. Lo he visto bastante. Yo creo que es una forma justamente de resolver ese quiebro ético. Tú, ante un conflicto ético, optas por tu interés y te lo tienes que camuflar de legitimidad, ¿no? Y por eso genera la indignación. Pero es verdad que hay cosas... O sea, que hay... Es que es un salto. Una sobredimensión. Es un salto muy grande, sí. Decías que la muerte del padre, sí que entiendes la respuesta, yo no la entendí. Entra corriendo, lo ve y le intenta despertar. Y yo ahí me lo estaba creyendo, porque en realidad el señor
ahí ya había demostrado que era malo, porque por ejemplo, lo de las palizas, que de repente es un mafioso, pero ahí en ese momento yo pensaba que iban a recuperar un poco el personaje, que lo iba a sacar, que no, que le iba a salvar. Porque al fin y al cabo lo conoce de toda la vida. Claro, y se presenta como amigos desde el principio, sí, se conocen de siempre. Y luego él pues intenta hacer negocio con el hijo, ¿no? Es como... y a mí ahí se va y eso... que se va, o sea... Sí, pero es que luego encima va a dar el peso, sí, luego, eso ya es como... por ahí, luego ya es como... O sea, es el malo de Aladín, ¿no? Sí, efectivamente, eso es un poco así. Sí. Hemos hablado un poco... Por otra parte, que Sergi López está fantástico, Sí, o sea... está fantástico. Sí, lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Hemos hablado, yo creo que ya del resto de la familia, de la del fondo de inversión, también, y incluso de los chicos inmigrantes, ¿no? Quizás no... Bueno, y de la mujer, no hemos hablado de ella. Sí, Es interesante, ¿no? El personaje que está muy bien. De ella, porque está un poco, quiero decir... está en las dos partes y yo creo que es la que más conflictos tienes, porque es verdad que propone, llega a inmiscuirse en un sector que de repente le crea otros conflictos cuando está allí. Y yo creo que sí que me parece un personaje bastante bien trabajado, porque tampoco terminas de entender muy bien sus motivaciones, pero en el fondo sí que las entiendes. O sea, piensas que es el personaje que está más, que no sé si es bueno o es malo, que es un poco más como la propia realidad, ¿no? O sea, quiero decir, tiene una carrera profesional que sabe que podría haber ido a más, por otra parte tiene una conciencia social que le motiva para ayudar al restaurante, aparte del afecto propiamente personal, pero está continuamente en conflicto. Yo creo que eso está bastante... Es que yo creo que es de los trabajado. mejor contados, el personaje de ella, así como el de Cristóbal tiene esto que hemos planteado. Yo creo que todo el dilema moral de ella está muy bien contado, y creo que también la actriz lo hace fenomenal y lo muestra muy bien, toda esa ambigüedad, lo que siente muy ambiguo cuando está con Claire, sí, que hay una parte de desprecio, pero hay otra de esta podría ser mi vida, yo podría ser ella, yo podría ser ella, podría estar aquí. Ay, yo creo que eso está muy bien, porque claro, es esto que hablábamos, ¿no? Que le colocan en una situación, claro. Claro, bueno, hay un momento de duda en el que hay un momento de duda. Va a pasarse a ese lado oscuro. Y está bien porque en su caso sí que la familia y ese contexto familiar, hay un momento en el que ella dice, no, es que yo pertenezco a esto, o sea, no tiene nada que perdón, o sea, quiero decir, en qué momento me he sentido identificado con todo aquello, que es un poco lo que podría haber pasado efectivamente con el personaje de Sergi López cuando ve que su ambición hasta dónde ha llegado, ¿no? Yo creo que ese es un golpe suficientemente fuerte como para hacerlo despertar. Pero en el caso de ella creo que sí que está muy bien, porque Claire le genera dudas, en plan de, pero tú con tu pareja, incluso dudas de su propia pareja, más allá de su ambición laboral. Creo que hay un momento que Claire le dice... ¿no? Como que se declara bisexual. Sí. Y dice... Y tú te quedas y un poco dices... tensión. Sí. Están tonteando. Sí, están, sí. A mí me gusta mucho como lo va contando, porque con ella no es en ningún momento es expreso, ¿no? Es todo el rato tácito. Sí. Y tú te vas preguntando, es como, ¿está dudando? Claro. Se va a pasar, claro. le va a contar, ¿no? Y estás ahí dudando. Y la serie tiene como dos momentos, ¿no? Es uno en el penúltimo capítulo, antepenúltimo, que la madre le tira un dardo, le dice como... Esto ha sido idea tuya. Claro, ¿no? como sí, yo sé de dónde viene, ¿no? Como diciéndole, tú no eres de esta familia, tú no perteneces a esta clase, tal, ¿no? Le viene a decir eso. Y luego en la última que ella le dice, somos de la familia, ¿no? Y es un cierre muy bonito de ese personaje. Sí, pero es verdad que la serie ahí es menos evidente y con lo cual es mucho más interesante, porque te hace a ti suponer cosas, entrar en tus propios debates interiores, decir, bueno, es que me siento identificado con cómo está llevando ella este tema. Creo que ahí es mucho más inteligente el relato. Y es que la jugada ahí también es espectacular, y decir, me infiltro dentro de la empresa, que también lo piensas y dices, madre mía. Sí, pero te lo crees más. Sí, pero funciona bien, hombre, porque ella sí encaja, porque ella es una persona que encaja en dos mundos, porque desde el principio su personaje no acaba de encajar con la familia. Tiene mucho sentido que se implique ahí, claro, por su trabajo puede hacerlo. Y para pasar cierta información, o sea, quiero decir, ahí sí que tiene todo el sentido. Otra cosa es que una vez infiltrada se dé cuenta de decir, ostras, es que yo podría estar aquí y mi vida podría ser completamente otra. ¿Y a qué me estoy agarrando? A una persona que ya me ha decepcionado, en la que no sé si que me está mintiendo, que me está mintiendo, a un negocio en ruina y a un futuro poco claro, en todas sus dudas. Tú las comprendes. Sí, ya una familia donde cumple un rol, que tienen cada uno un rol muy asignado, del que parece que no se pueden salir, que esto es uno de los grandes conflictos de la serie,
Y es que ella desde el principio, su imagen, incluso su forma de estar con la familia, ella sí, todo el rato la notas como un elemento extraño, que aunque esté ahí se nota mucho. Entonces yo creo que eso está muy bien contado. Y ella encaja en el otro, encaja en el yate, encaja en la cristalera, encaja en el edificio. El momento que está el yate con la copa de vino y como que está mirando la copa y parece que se está mirando a sí misma, y ahí se ve, ¿no? Como está diciendo, es que yo me quedo en el yate o le saco el ojo. Sí. Está bien. Y el momento de cierre, ¿no? En el que la Claire se ha dado cuenta que no la ha pillado y va, te voy a denunciar, y dice, ¿tú crees que me vas a denunciar? Ese momento está muy chulo también. Está muy porque juega el mismo juego que ella. Es que ella sabe jugar ese juego. Los demás no saben, pero ella sí sabe. Creen que saben jugar porque como cierra la serie. Claro. Sí, creen que ha ganado, pero... Sí, pero aún así ella, por ejemplo, en ese ambiente la ves perfectamente capaz de desenvolverse. Los otros no, yo creo que el resto de la familia no sabe jugar el juego de la empresa. Y ella sí sabe que responder, si está a la altura. Muy bien, vamos a hablar ahora también un poco de la dirección de la serie y del trabajo que haces fundamentalmente de cámara. Aquí vamos a disentir, vamos a ver qué piensa Nacho, pero yo sé que Aurea y yo no pensamos lo mismo aquí. Hay un trabajo muy diferente, ¿no? Se nota enseguida como ese estilo casi, podríamos decir, documental, en el que hay mucho zoom, ¿no? Han trabajado con 2 cámaras y bueno, zooms permanentes. Tiene este recurso que ya vemos enseguida de los ojos tapados porque está grabado en la calle. Porque está grabado han querido grabar a bocajarro directamente en la calle y entonces no son extras, es gente que estaba pasando por la calle, y todo ese tono documental que yo, explicado o no, lo entiendo perfectamente lo que están buscando, y de hecho me parece muy interesante que lo busquen, pero yo tengo que reconocer que a nivel personal, viendo la serie, es una cosa que conseguía sacarme varias veces, o sea, que es una cosa que no dejaba de ver en ningún momento, ¿no? Como el artificio de la cosa, y pese a que lo entiendo y me gusta, eso a veces como que eso me sacaba un poco de la propia historia. Sé que a Aurea le ha pasado totalmente lo contrario, curiosamente. A mí me ha gustado. Los primeros capítulos me parecieron extraordinarios, me entré completamente de lleno y luego no me ha molestado ninguno. Yo no lo sentí, al contrario, a mí me parecía completamente inmersivo. Y estás dentro del Raval, estás en todo, en la cámara pegadísima a los personajes. A mí me gusta, creo que está muy bien dirigida, o sea, creo que todo el trabajo me parece impecable técnicamente. Además es que hace cosas chulísimas, porque es esta idea que la ciudad está siempre detrás de los personajes. Cuando va a buscar al chaval, a ella, ¿no? A Mouja se llama, cuando le va a buscar y le dicen vete de aquí, acaba con un plano del chaval y la ciudad de fondo. Es que esto lo hace muchísimas veces, necesitas ver todo el rato la ciudad, ver las imágenes, todo lo que rodea. Yo creo que lo juega muy bien. A mí no me molestó en ningún momento, yo reconozco, me gusta ese tipo de forma de filmar, ¿no? De estilo, y que creo que aquí le va perfecta a la serie. Creo que hay perfecta relación entre forma y fondo, entre lo que quiere contar y cómo lo cuenta. Puedo entender que agote, también me pongo en ese lugar, puedo entender que agote y que hay un momento que no quieras estar constantemente en el frenesí. A mí me gusta, me sirvió, me pareció, me gustó mucho. Yo desde ahí no tengo queja. Creo que también tú lo has dicho para el hecho de que había actores o participantes que no eran actores y que formaban parte del elenco, incluso elegidos, que ese zoom y esa cámara lejana les ayudaba a no darse cuenta de la presencia de la cámara y que entonces pudiesen actuar de una manera tiene sentido mucho, sí, yo creo que en ese sentido está bien, ¿no? Que es una herramienta que les sirve para que ellos no se sientan acosados por la cámara o de alguna manera que no les atemorice y puedan actuar de una manera más libre. Y es verdad que en ese sentido me parece un recurso muy bien utilizado. A mí me pasa un poco como a David, o sea, yo hubiese preferido que no se notase tanto el artificio. O sea, yo lo veo todo el rato lo que estás haciendo con la cámara, con lo cual en este tipo de relato me distrae del relato. No me aporta mucho más.
Yo a duras penas sé lo que es el zoom. Entonces, pero, o sea... Pero si te fijas, por ejemplo, que está en movimiento, todo el rato se está, no está quieta la cámara, está todo el rato moviendo. Yo sí que sí me doy cuenta de... O sea, estas personas que se marean un poco cuando ven... Esta no la pueden ver, ya te lo digo yo. No, yo sí me di cuenta de eso, que se estaba buscando un efecto de... pues como muy bullicioso, muy populoso, muy de acción, de ¿no? inmediatez, lo entendí así. Durante la serie me gusta, me hace que me meta durante casi toda la trama en la acción. Hay algunas escenas en las que cómo está montado, no sé si son por zoom o por qué, pero no me acaba de funcionar. Por ejemplo, en aquella en la que los desocupas y los hacen todos salir al corral del edificio, ahí hay unos primeros planos, la gente tal, no sé qué, y no sé, esa escena como que te molestó. Porque ya es la escena suficientemente desasosegante como para que la cámara te obligue a que todavía lo sea más. Pues sí, no sé, me parece. Puede ser. No, sí, ahí y luego en la de cuando pegan a Alex, cuando pegan al protagonista, ahí también es como y es como necesito verlo. Bueno, también es verdad que provoca pues la angustia que te tiene que provocar una situación de violencia, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que ahí es que lo hemos comentado antes, que el thriller acaba comiéndose en parte esto, y la necesidad del thriller, de una acción frenética, la persecución, el no sé qué, todo ese tipo de cosas está. Hay escenas muy potentes, por ejemplo cuando amenaza a la niña, y eso es la cámara pegada a ellos ahí, pero a mí me parece muy útil, muy necesario que esté ahí, pero otras es verdad que a lo mejor no te hace falta, pero bueno. A ver, yo creo que la serie hace una opción realista, que creo que no hemos comentado, me parece importante decir la palabra, es una opción muy realista en todos los sentidos. El de grabamos en el Raval, grabamos con gente que no sabe ni siquiera está siendo grabada, la forma de hablar, todo hablan con el habla cotidiana, esto no es el catalán estándar académico. Eso se agradece mucho. Y se agradece muchísimo, porque cuando hablan esto te expulsa completamente de las series, y aquí hablan cada uno como habla ellos, con su habla particular. Y yo creo que eso está muy conseguido, y la opción es del realismo, o sea, nos vamos a meter aquí en el Raval, y quiero que entendáis a través de la historia de esta familia que esto es un tema de todo el barrio. Yo creo que eso sí que queda clarísimo. Entonces, esto ir de lo particular a lo general, ¿no? Y eso lo decía antes, ¿no? De lo personal es político, y eso sí. Entonces yo creo que la opción, yo creo que es bastante radical el rodarla todo el rato así, porque es verdad que no para en prácticamente ningún momento, ni en escenas más íntimas, y esta sensación, ¿no? de estar la cámara acercándose, moviéndose todo el rato, no para en ningún momento. Sí, ya digo, a mí me gustó, pero puedo entender que esto agote, y puedo entender que alguien se sienta de pronto fuera. A mí no me pasó. Sí, a mí me pasó. Yo estoy completamente a favor de... Repito que o sea, racionalizándolo, me parece una idea excelente. O sea, me parece muy, muy, muy buena idea, y cómo lo graba a nivel documental, con esta cosa de cómo entrar siempre tarde a las cosas, como cuando estás grabando un documental y el que está grabando no ha estado allí en el momento, se da cuenta y se da cuenta y llega con la cámara un poco después. Siempre la cámara siempre llega tarde a las conversaciones, ¿no? Eso, o sea, me parece brillante, pero sí, a mí sí que me pasa acá un poco. Y luego creo que la otra cosa que tenemos que comentar es en este como increscendo que tiene de frenesí absoluto, es el tema de la música, que creo que ayuda mucho. La música techno que tiene es la que marca como el latido, ¿no? El ritmo de la serie, que va permanentemente pues frenética, ¿no? Que no te deja un respiro, y ahí creo que funciona muy bien. Yo aquí completamente a favor. Sabéis que con la música tengo yo mis más y mis menos en las series, porque me molesta muchísimo habitualmente, porque no me deja ver, ¿no? Pero cuando está mal utilizada, pero yo creo que aquí va completamente a favor. Me parece que es adecuadísima el tipo de música que le ponen. Creo que sigue el ritmo de las imágenes, que consigue ponerte muy nerviosa cuando tienes que hacerlo, porque esa sensación de aquí están jugando cosas muy importantes, y sobre todo la presión del tiempo, ¿no? Que el otro obligando todo el rato a tomar decisiones, tenéis que firmar, tenéis que decidir si tal, tenéis que tal. A mí me gusta mucho, y creo que es esencial para conseguir aquí la música me parece esencial para haber conseguido el resultado de la serie. Creo que sin música sería otra cosa, no funcionaría tan bien. Sí, a mí la música, la verdad es que lo pensaba mucho durante los capítulos, que me parecía un elemento narrativo más importante a veces que algunos diálogos, ¿no? Sí, completamente. Algunas imágenes, y en lo personal pues me resultaba
me metía mucho en las escenas, ¿no? Sí. Cuando el chillito ese que hace uy, ¿no? Es como Sí. eso enseguida ¡pam! Ya te llama. No, a mí me parece que, Sí, que la banda sonora y a una ratos es mierda. como percusión Sí. solo, como ruido, ¿no? Porque hay muchísimo ruido visual en la serie, deliberadamente, porque el Raval es que más provoca esa sensación, ¿no? Sí. El Raval es muy ruidoso en todos los sentidos. El ruido, pero también visualmente, es un barrio lleno de un horror vacui ahí, cosas ¿no? por Sí. todos lados, sí. Y entonces yo creo que esa idea de utilizarlo ahí como una percusión, ¿no? Como un latido, muchas veces también, ¿no? Hay una sensación Sí, de latido, yo creo muy sí, sí. buscada, ¿no? De como el ritmo del barrio, de lo que está ahí sucediendo, incluso cuando no hay acción frenética, pero está ahí. A mí me parece un hallazgo, creo que está muy bien compuesta, muy bien utilizada. Te marca un poco el ritmo, ¿no? Sí. Lo que decíamos antes de la cámara, que a veces te quedas un poco fuera, pero la música te reconduce, ¿no? Te va diciendo por dónde va. Buen hallazgo, sí, muy bien, muy bien. Te lleva te marca el ritmo y te lleva un ritmo. No, Sí, es- no, bueno, madre mía. Y a mí sí. esta serie me ha puesto en muchos momentos de esto de mala leche, de esto de Taquicardia. por lo que está sucediendo y taquicardia y cómo Sí, está sí, contado. De verdad, estas de, coño, qué desagradable es que quiero que esta secuencia se acabe ya, ¿no? Esta sensación. La escena de sexo entre... Ah, por Dios, qué agobiante. Yo me la estaba viendo y era como no por el amor, o sea, no Qué puedo mirar. agobiante. Es como... No, está muy bien porque a mí al principio cuando empiezan bien, luego dices esto es muy absurdo que en estas circunstancias se pongan aquí a follar, pero luego cómo lo acaba me parece perfecto. Sí. Es decir, esa de no puedo, o sea, no, esto no se va a arreglar así, ¿no? Y esa confesión de ella, ¿no? De creía que no ibas a volver y que es que esa dice y esto me venía muy bien. Sí, y quería que no volvieras, ¿no? Dices, ¡guau! Yo creo que ahí se nota mucho, ¿no? Muy bien eso. Sí. Entonces, por ejemplo, se ve también mucha sabiduría. Toda esa la parte cuando vuelve a casa después de estar en la cárcel. La casa es gris, toda la luz es gris, porque antes la casa no era así. Cuando nos hemos visto en la casa es más alegre, ellos están bien, ellos sonríen, es luminosa, es toda gris, ellos van vestidos de oscuro. Es que está muy cuidado todo eso, muy muy cuidado, ¿no? Y luego la escena esta de culmina, que es muy desesperanzadora, ¿no? Es muy dura, ¿no? Y sí, yo creo que sí, está muy bien ahí. Muy bien, pues hasta aquí. Acabamos con la escena de sexo. Acabamos con una escena de sexo y con esa. Bueno, la elección de realidad. todo el reparto, yo creo que Sí, también hay por que favor. decir. Hemos hablado bien de las interpretaciones. Hay que decir que dice Paul Rodríguez que pensó cuando escribía los personajes ya en los actores, que los pensó y que tuvo la suerte de que todos le dijeron que sí, que están hechos un poco para ellos. Pero esto que habéis dicho, incluso de la forma de hablar, tiene mucho que ver, que es un reparto que conoce también el barrio, Totalmente. que ha vivido Barcelona, que ha vivido el Raval, que están hablando como ellos hablan, que la herramienta no es impostada, y yo creo que al margen de sus atributos interpretativos, o sea, que los papeles los interpretan bien, es que están muy bien elegidos. Efectivamente. A mí me parece que todos encajan perfectamente Sí. en su papel y incluso los dos hermanos encajan muy bien como hermanos. Sin parecerse nada, Sí, ¿no? sin Entre parecerse ellos, nada, quiero decir, pero te sí. crees que son hermanos, Sí. efectivamente. Sí, funciona. es verdad. Sí, yo creo que es muy bien elegido, sí. Todo Sí, fenomenal. bueno. Es decir, Miquel, que al principio has empezado bien, pero tu voz, Ya. que se nota que Sí. estás un poco regular, se ha ido volviendo sexy minuto a minuto Ya. y estás en un punto ya, no sé. Nada, que nosotros vamos a tener una escena de Exacto. sexo como la de la serie. que sea un poco más He bonito. empezado a hablar menos, Con pero. final feliz, espero, perdona, ¿no? Sí, hombre, con esta voz, tú me dirás. Bueno, no sé si hubiera elegido esas palabras, Aurea, pero a ver. Sí, las he elegido sabiendo lo que decía. Vale. Muy bien, pues con esta nota de color Ay, caramba. lo dejamos, Nacho. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. A vosotros, me lo he pasado súper bien, la verdad. Ah, qué bien. Mejor plan de domingo no había. Bueno, estar en el río estaba bien, pero... Estabas bien, Está pero bien, está bien, aquí mejor. Yo también. No, muchísimas gracias, de verdad. Aurea y Miquel, en el próximo nos escuchamos. Y aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series con el único mensaje posible: la vivienda es un derecho, no un negocio. Hasta la próxima. Laboratorio de Investigación de Series. No olvides suscribirte a tu plataforma de audio favorita para estar al día de nuevos episodios.